Continuamos, amigos, en este último tramo con el señor Ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, con nosotros. Nos puso la pica en Flandes en la pausa y nos dijo, ¿vieron que firmamos el decreto en torno al tema de las grasas trans? Y medio como que no la teníamos clara, así que le pedimos que nos la aclare. Sí, bueno, justamente en nuestro país le faltaba justamente una reglamentación que diera cuenta de la evidencia que existe a nivel mundial sobre el problema generado básicamente por la patología cardiovascular relacionado justamente al consumo de grasas y particularmente los ácidos grasos trans de uso industrial. En realidad no teníamos una reglamentación, por lo tanto, a partir de ahora la industria tiene 18 meses para disminuir la concentración de ácidos grasos trans en los productos elaborados, que no deben superar el 2% del total de grasas. Y eso, bueno, nos pone en la línea de ir trabajando, bueno, en aquellos aspectos vinculados a las normativas que apunten justamente a disminuir el consumo de aquellos productos, sobre todo que se les llama ultraprocesados, que han pasado por la industria, pero que le han agregado, ¿no? Porque tampoco es desmonetizar la importancia de la industria alimentaria, sino que hay determinados productos que al pasar por se les sobreagregan, por ejemplo, grasas, o se les sobreagrega sal, o se les sobreagrega azúcares. Y bueno, ese es un problema que tiene que ver con los aspectos de alimentación, tiene que ver con, bueno, la prevalencia de la hipertensión arterial. El 36% de los adultos son hipertensos. Y bueno, justamente la primera medida es eliminar la sal. Y sobre todo, bueno, sacarla ya muchos alimentos ya tienen la sal, no necesitamos sobreagregarle sal. Por lo tanto, siempre es bueno tratar de rescatar el sabor natural de los alimentos sin necesidad de emparejarlos todos con azúcar y con sal. Pero bueno, hay toda una cultura que ha ganado mucho espacio. Los alimentos ultraprocesados modifican también el paladar, es decir, nos vamos acostumbrando a un tipo de alimentos que no tienen nada de natural, pero sí tienen mucho sabor logrado artificialmente. Bueno, y también, por ejemplo, en el caso de los azúcares, tenemos una prevalencia ascendente en el mundo, es decir, el mundo se va desarrollando, mejora los niveles de consumo y arrastra un conjunto de enfermedades crónicas. Recién hablamos de la hipertensión, podríamos agregar la diabetes. Claro. Y la diabetes tiene que ver justamente con el consumo de abundantes productos que tienen azúcares en abundancia. Bueno, no hablemos de las bebidas con azúcar, ¿no? Que cuando toman unos refrescos naturales, ponerle 8 cucharaditas de azúcar al agua, ¿no? Para que tengan idea de qué estamos hablando. Y bueno, en realidad hay toda una movida a nivel internacional de tratar de incidir en los hábitos alimentarios, también en el sistema educativo, apostando justamente a que los niños, las nuevas generaciones, que impactan también en el núcleo familiar, ¿no? Porque ese niño que se sienta en la mesa también puede dar algunas indicaciones que los padres muchas veces también lo hacen. Lo hacen todo el tiempo. Tratando justamente de alimentarse más sano, porque seguramente de cómo nos alimentemos nos va a ir buena parte de nuestra salud. Los 3 jurados de MasterChef en el episodio de este lunes criticaron uno de los platos justamente de alguien que le había ido muy bien y que tenía una buena... Y le dijeron, te pasaste en el azúcar, como un demérito justamente, sí. ¿No? Y después viene todo el tema de los edulcorantes, porque parece como que la vida hay que vivirla... endulzada. Entonces, en realidad después terminamos con edulcorantes que son más costosos, ¿no? y que no resolvemos el problema que es adaptarnos a que podamos consumir alimentos lo más naturales posibles. Y eso no es ser de alguna manera negativo, sino al contrario, positivo de las cosas sobre las cuales las variantes en la vida son siempre importantes. Ministro, uno de los temas polémicos para el Ministerio en estos últimos tiempos, incluso en estos últimos días, ha sido el manejo de las demandas por suministro de medicamentos de alto costo. Demandas ante la justicia que son sancionadas favorablemente para el usuario y que el Ministerio, la autoridad sanitaria interpone recursos. Incluso en algunos casos se plantea, pusieron un recurso a último momento, de manera que perdimos todo el tiempo y además, bueno, algunos abogados, como el doctor Juan Cereta, que trabaja en esto, dice, ojo que eso no detiene
la obligatoriedad que tienen las autoridades de suministrar ese medicamento. Acá hay un tema que no termina de resolverse, ¿no? Que no sé si tiene una solución sencilla. Es un tema planetario, ¿verdad? Claro. Todo el mundo se está discutiendo justamente el alto costo, mejor dicho, me corrijo, el alto precio de los medicamentos, porque en realidad nadie sabe exactamente cuál es el costo. Lo que sí se sabe es que, bueno, seguramente es la industria que da más dividendos en el mundo, ¿verdad? Es decir, que tenemos justamente un problema que tiene que ver con que, bueno, el medicamento que todo el mundo, y más las sociedades modernas, le adjudican el rol de que es un bien social, que es un tema de derechos, acceder a medicamentos, se maneja con el sistema más duro y puro mercantil, ¿no? Es decir, que de alguna manera tenemos un desafío... Los laboratorios fijan los precios a gusto y placer. En realidad tenemos justamente en los últimos... Este es un tema que no es de ahora, es un tema de larga data, pero que en los últimos años ha tenido un impacto fenomenal en todas las economías mundiales. La última... proceso electoral en Estados Unidos, este tema estuvo discutido, es decir, en la propia definición de la presidencia de Estados Unidos, por los altísimos costos que está teniendo el sistema sanitario americano, que es el que gasta más y que tiene los precios más caros. Porque ha aparecido justamente una serie de medicamentos que se llaman innovadores, que son biológicos o biotecnológicos, y que, bueno, de alguna forma tiene por un lado el beneficio de una patente que estimula que los laboratorios hagan investigaciones y que se le garantice un retorno a esa inversión en investigación, pero como contrapartida tiene lo negativo que durante 20 años son los que fijan el precio del medicamento sin competidores. Entonces, bueno, cuando uno analiza qué está pasando, por ejemplo, en Europa, qué está pasando en Gran Bretaña, qué está pasando con los países nórdicos, están discutiendo estos temas. Es decir, en qué medida países muy potentes, con economías muy desarrolladas, no pueden asumir el costo de algunos de estos, el precio de algunos de estos fármacos, que muchas veces, bueno, en realidad aparecen como que, bueno, van a cambiar la evolución de la enfermedad, y sobre todo algunas enfermedades que tienen mucho dramatismo, como los medicamentos oncológicos o hemato-oncológicos, ¿verdad? Justamente, la semana próxima pasada, ministro, hicimos notas con personas que estaban necesitando el cetuximab y nos decían que a sus mutualistas no habían llegado porque el Estado tenía una deuda con el laboratorio y por eso no les habían entregado el producto. Bueno, sí, hay algunos medicamentos... Son dosis de las que la gente depende. Hay algunos medicamentos que de alguna forma no hay evidencia científica como para incorporarlas a lo que son las prestaciones que o se dan a través del Fondo Nacional de Salud, a través de las mutualistas y ACE, o a través del Fondo Nacional de Recursos, que es el otro fondo que existe para financiar procedimientos y medicamentos de alto precio. El Fondo Nacional de Recursos comenzó a financiar estos medicamentos en el 2007. Si bien el Fondo Nacional de Recursos nació en 1980, de 1980 al 2007 solo financió procedimientos. Y vaya si existían medicamentos de alto precio antes, pero solamente con la reforma sanitaria del 2007 se incorporó el financiamiento de medicamentos de alto precio a la cobertura del fondo, siguiendo una lógica de que, por un lado, tiene que haber evidencia, tiene que de alguna manera haber estudios que avalen justamente la ventaja de financiar ese medicamento, y por otro lado está la viabilidad que tiene el país de soportar el financiamiento sin copagos, como hace el Fondo Nacional de Recursos, para todo aquel que lo necesita. Así que ahí hay una tensión entre tener un medicamento que es seguro, que es evidente y que tenga un precio que lo pueda sostener el Estado. Por lo tanto, se sigue una serie de procedimientos, obviamente desde el punto de vista técnico, para viabilizar en lo que va a esta administración incorporamos 10 nuevos medicamentos a la cobertura del fondo. ¿Ubica ese caso concreto del que yo le hablo, ministro? Sí. ¿Se solucionó? El tema es que hay un proveedor que justamente muchas veces traslada justamente dificultades que tiene de abastecimiento, de relacionamiento con el Ministerio a través de los usuarios. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para, bueno, en este caso es una sentencia, cumplir con la sentencia y las sentencias el Ministerio las cumple, ¿no? Bien.
Hay una consulta de la señora Claudia Yenta que le pregunta qué pasa con el Spinraza o Spirasa. Quiero decirle que ya lo consultamos al ministro en la tanda y nos dice que el laboratorio no presentó la documentación, por lo tanto el medicamento no está avalado por el ministerio. Un trámite del que hemos hablado muchas veces y todavía no se ha concretado. Tiempo de despedirnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto también. Gracias, ministro.